Hola, hola, seguimos en la tercera temporada de Contanos tu historia con Adri Liz. Y Adri, felices porque cada vez aprendemos más. Esta es una escuela, se llama vida y todos somos alumnos. Y cada vez somos más, ¿verdad? Qué lindo recibirlos nuevamente en Contanos tu historia con Adri Liz, donde aprendemos, crecemos, nos inspiramos y nos motivamos. Y es que les aseguramos, les juro que cada persona que se viene a sentar aquí ha sido pensada con el corazón, porque sabemos que son personas que siempre nos van a dejar cosas buenas, sentimientos bonitos, sí, inspiradores. Y hoy no va a ser la excepción. Una persona maravillosa, con un corazón que no le cabe en el cuerpo, que ha sido una historia de vida y que viene a contarla hoy con nosotras, sí. Liz. Sí, yo estaba pensando, cada uno de nosotros tiene una historia, pero es que nuestro invitado no tiene una, ni 10, ni 20. Tiene muchas historias, así que vamos a contar algunas de ellas. Él mismo nos lo va a contar ya casi. Alex Costa. El podcast Contanos tu historia con Adri Liz es presentado por Cope Caja. Cope Caja, abiertos al sector privado y público. Queridísimo Alex Costa, vieras qué feliz nos hiciste cuando nos confirmaste que podías venir, sí, que ibas a estar con nosotras, porque la gente siempre, evidentemente por tus personajes y demás, se ríe mucho con vos. Es una persona que comparte risas y alegría, pero hay una gran historia también detrás tuya. ¿Cómo estás? Bien, feliz. Gracias por la invitación, Adri Liz. De verdad que encantado. Hace mucho que no hacía una entrevista en la que habláramos un poco de mí, de mi vida, porque llegó un momento en que había unas situaciones, hay personas que yo dije, no quiero hablar más de eso, pero con ustedes no solo no me puedo negar, sino que yo sé que va a ser un rato también de aprendizaje para mí, y que mejor que hablar con dos grandes mujeres, valga la redundancia. Y amigas. Cuando yo digo grandes mujeres o mujeres maravillosas, yo siempre digo valga la redundancia. Gracias. Y amigas, gracias, sí. Y amigas gracias. Que te quieren mucho. Y yo a ustedes, de verdad que sí. Alex, bueno, ¿por dónde empezar, verdad? Venís de una familia, digamos, un poco particular, que ha vivido cosas muy, muy particulares. Contanos, de matrimonio, ¿ustedes son? De matrimonio somos 4. 4. Y ya mi mamá no tuvo más hijos, mi papá después tuvo una hija y luego tuvo un hijo más. Somos 6 en total. Se ven como hermanos. Nos vemos como hermanos, nos hablamos todos. Curiosamente, la quinta hermana, o la primera fuera de matrimonio, que les voy a contar la curiosidad. Mi hermana, y vamos a llegar posiblemente a ese momento, mi hermana, la que sigue después de mí, que es de matrimonio, se llama Silvia Gabriela Aguirre Rodríguez. Por situaciones de la vida, y mi mamá después ya no estaba, mi hermana no estaba, y mi papá pasó muchísimos años sin ver a su hija. Él la vio de los 5 años y después mucho tiempo más, ¿no? Cuando él tuvo una segunda hija, le puso Silvia Gabriela Aguirre Arce. Se llaman exactamente igual. ¿Tienes dos hermanas? Tengo 2 hermanas, se llaman Silvia Gabriela Aguirre, una es Rodríguez, la otra es Arce. Ahí mi papá definitivamente demostró el amor y lo que extrañaba a su otra hija. Sí. Y como decía Liz, bueno, tuviste una infancia un poco difícil. ¿Por dónde arrancar? ¿Por dónde quisieras que arranquemos, Alex? Por donde ustedes gusten. Yo creo que es difícil porque vamos a ver, si uno no logra canalizar esas situaciones para decir, yo no quiero ser esto, yo no quiero vivir esto, yo quiero, y quisiera que también mis hermanos, todo el mundo, rompa cadenas y pase a otras cosas, a ser mejor persona, mejor ser humano, entonces sí puede terminar siendo una vida muy difícil. Pero yo creo que cuando recuerdo las cosas, ya no las recuerdo tanto con dolor. Hay unas que sí, pero la mayoría son cosas que recuerdo como aprendizaje, y si pueden ser testimonio de vida para otras personas, lo voy a usar así. A los 13 años, Alex, pasa algo. Ya venía una situación de agresión y de problemas con tu mamá, que creo que le gustaba el alcohol, situaciones que ponen a un hijo también en riesgo, pero a los 13 años ella decide irse.
Es así. Así es. Así es, a los 13 años mío, ¿verdad? No, los de ella ya tenía más. Se va, ella, había una situación muy fuerte en la casa y mi hermano mayor había decidido irse. Yo me iba a ir con él. Cuando él se va, mis 2 hermanos están solos en la casa, yo no puedo dejarlos solos. Los menorcitos. Los menores. Y entonces él se tiene que ir solo. Yo estoy esperando la primera oportunidad para irme detrás de él. Estamos hablando todo el mismo día, ¿verdad? El mismo día en que mi hermano y yo ya habíamos decidido que nos íbamos. Cuando aparece mi mamá, le cuento que Marvin no está, vamos a buscarlo, Marvin no quiere regresar. Ella me pide a mí que le prometa que yo no me voy a ir. Yo le prometo que no voy a ir. Fue una promesa casi que cruzando los dedos porque yo me quería ir. Pero dentro de mí, viéndola como ella estaba y sabiendo lo que podía pasar si yo me iba, creo que esa promesa era real. 13 años. 13 años. Sí. Yo le dije, yo no me voy a ir. Y un par de semanas, una semana y pico después, se fue ella. Fue ella y se llevó a mis 2 hermanos. Mi hermana, yo estoy ahí, mi hermano menor tenía 1 año y ella tenía entre 5 y 6 años por ahí. Te quedas con tu papá. Me quedo solo primero. Ese día yo me quedo y en mi casa no quedó nada. En mi casa quedó una mesa y una cama sin colchón. Y no quedaron utensilios prácticamente ni nada. ¿Ella se lo llevó? Sí. La parte más difícil de ahí fue que yo regresé. Mi papá, nosotros para ese tiempo nos habíamos acercado mucho a mi papá. Lo veíamos en San José. Mi hermano y yo nos salíamos del colegio, íbamos. O él venía a Heredia y nos encontrábamos. ¿Tu papá no vivía con usted? No, mi papá vivía en San José. Curiosamente o tristemente, uno de esos días en que encontramos a mi papá, nos vamos a comer. Mi papá había empezado a mejorar económicamente, tenía 3 trabajos y buscaba cómo ayudarnos porque él sabía que era un momento que lo necesitábamos más y empezó a acercarse más a nosotros. Recuerdo que yo había visto a mi papá llorar una sola vez, y que fue que se le metieron a robar a la casa en Cristo Rey y llegó a Heredia a contar que le habían robado absolutamente todo en la casa donde está mi abuela. Vamos a ver, mi papá vivía con mi abuela en San José y nosotros en Heredia, entonces mi papá se repartía part-time. Y solo una vez lo había visto llorar, que yo recordara. Curioso, es muy raro porque él es muy llorón, igual que yo salía de él. Y cuando estaban pasando esas cosas, un día estamos en un restaurante con mi hermano y yo, y nos estaba diciendo él tratando que nosotros fuéramos fuertes por lo que venía, porque ya sabíamos que mi mamá posiblemente se iba. Y en la conversación él llegó y se soltó a llorar, pero se quebró de una manera, y la única frase que dijo: he estado pasándola muy mal. Y yo sé que no era económicamente, él amaba a mi mamá. Él amaba a mi mamá. Y era muy difícil para él saber lo que venía a pasar. Cuando él nos dice que mi mamá, que tengamos claro que posiblemente tal día, por alguna razón se sabía qué día ella se iba a ir. Cuando ella me dice a mí que yo le prometo que no me vaya, hay algo en mí que me dice que cuando ella se vaya, si todo el mundo está hablando que ella se va a ir, ella me va a decir que me vaya con ella, porque ella me pide que me quede. Ese día, el día que ella se va, a mí se me olvidaron las llaves de la casa. Yo estoy en otro lado jugando fútbol, o en la casa de mi tía, de mi abuela, y de repente digo yo: las llaves, voy a ir a recoger las llaves. Y yo me voy, y cuando yo llego, es como que una tapia de una casa tapa la vista a la puerta de tu casa. Y donde yo giro en esa puerta, ella está cerrando la puerta y el carro está cargado, un camión cargado con todo, y ella está cerrando la puerta. Ella hace así, me ve a mí y vuelve a abrir la puerta. Y yo entro con la intención de recoger mis llaves o de agarrar esas llaves que ella tiene o lo que sea, pero yo paso hasta una terracita que había, si le podemos llamar terraza, no había piso en esa casa, no teníamos piso en esa parte, y había como un balconcito que habíamos hecho. Y ella me siguió y se paró a la par mía, y yo dije: aquí me va a decir que me vaya con ella. Yo juraba. Yo estaba 100% seguro, y no me lo dijo. Me acarició la cabeza y me dijo: cuídese mucho, ustedes son unos muchachos grandes, van a estar bien, cuide mucho a Marvin. Y me dio un beso en la cabeza y se fue.
Nunca le pregunté por qué. Nunca le pregunté. Hubo cosas en ese lapso y que la volví a ver y volví a tener ya relación madre-hijo 10 años después con ella. Pero nunca en la vida la cuestioné, nunca le dije por qué me dejó, por qué se fue, por qué nos dejó. Vamos, ella no me estaba dejando a mí, nos estaba dejando a los dos. Pero mi hermano no estaba en ese momento viviendo ahí la situación propiamente. Pero fue. Hasta 10 años después la volviste a ver en esa década. Entonces Alex, que iba al colegio, regresaba a planchar, a cocinar, a limpiar la casa. ¿Quedaron, tu papá vino con ustedes y ustedes sí, quedaron? Mi hermano pasan unos días. Yo recuerdo que ese día yo quedé debajo de la mesa que quedó ahí, quedé llorando unas horas y tocaban la puerta y me pedían que viera y yo ni me inmutaba, no quería abrirla. No sé ni quién ni por qué. Mi papá nos vuelve a unir, dice no, yo voy para allá, regresa, se viene a vivir con nosotros, empezamos otra vez a tratar de amueblar, mis tías me ayudan, sobre todo mi tía Vilma es como la nueva mamá, la que se hizo frente de todo a partir de ahí, no solo conmigo, esta señora es una santa y ella ha tomado las riendas de muchas personas, no solo familiares, sino otros muchachos y gente cercana que ha necesitado una figura materna y ella ha sido la mamá de muchos de nosotros. Y mi abuela, que en ese momento también, y no digo que mis tíos también todos apoyaron de alguna manera, pero empezaron todos a presionar para que yo viera a mi mamá, porque ella empezó a ir al colegio. Ella iba al colegio, yo recuerdo que yo estaba en clases, y yo estaba en 9º año en el Liceo de Heredia, y recuerdo que nada más el profesor hacía así, volvía para atrás, y así como, y escuchaba la voz que decía, profesor, ¿me permite Alexander? Y ya el profesor me decía así, seña, y ya yo salía. Y recuerdo que me parece que fueron 3 veces. La primera vez, yo no la reconocía, era una señora diferente, sombrero y lentes y otra cosa, no era mi mamá. Era una señora aristocrática, diferente, que no era mi mamá. Y yo no la volví a ver, y ella me hablaba y me decía, ¿cómo está Marvin? Y yo nada más seguro sentado, o así o algo. Pero yo no la volví a ver, a la cara no. 2 veces. La tercera vez que yo recuerdo que ella dijo, si el profesor me permite, y yo salí, yo recuerdo que yo hacía así y todo, y en un momento me dijo, ¿usted no quiere que yo vuelva a venir? Y ahí la volví a ver. Y le dije que no. Y yo no quiero. No le dije nada más, le dije, me dice, ¿quiere que no vuelva? Y me dice, dígamelo, véame a la cara, dígame que no quiere que regrese, y yo no regreso. Y ahí la volví a ver, le dije yo, no quiero que regrese. Obviamente atacado, llorando. Era mi mamá. Y se dio media vuelta y se fue. No regresó al colegio. Pasaba por el barrio, en carro. Si sabía que yo estaba en Heredia Centro, por el parque, pasaba por ahí. Me la topé varios 24 de diciembre o 31 en la parque. ¿Y tus hermanos? Tenía que cruzar la calle. No los veía. Pasó algo con mi hermano mayor, que un año después de que ella se fue, que mi papá siempre nos decía, mira, yo quiero que ustedes entiendan, yo no les voy a quitar el verla, es su mamá, si ustedes en algún momento la quieren ver, papá. Y un día lo dijo, pero fue por una razón ya, por una situación real, que es que Marvin, mi hermano mayor, se la había encontrado prácticamente un año después de que ella se fue. Se la encontró en Heredia, y Marvin llegó a contar que mi hermano menor, Marco Vinicio, no lo reconoció. Para mí Vinicio tenía 1 año cuando se fue, cuando se lo llevaron. Había pasado 1 año sin verlo. Es muy difícil que lo reconozca, pero eso lo pensé yo, nada más así, rápidamente. Entendía el dolor de mi hermano o la necesidad de estar más cerca de ellos. Yo había generado un resentimiento. Yo no le sentí odio nunca a mi madre. Nunca. Pero había un resentimiento, yo había sido un buen hijo. Hacer realidad tus proyectos con nuestro crédito personal. En Copecaja te ofrecemos la flexibilidad y el respaldo que necesitas. Yo, al no tener tan cerca a mi papá, yo todo lo que hacía era para ella. Yo, a los 7, 8 años, yo empecé a trabajar en la construcción de una panadería que queda cerca de la casa. Con 8 años yo me sentaba a la orilla de la panadería, la famosa panadería Kiko, ahí en Jardines 2. Y yo me sentaba a ver donde pasaban jalando bloques. Y de repente yo solito me levantaba y me iba y traía un bloque y lo ponía y me volvía a sentar. Y me iba cuando pasaba y recogía otro. Y un día me dice Kiko, Chino, solo Chino me decía, Chino, ¿quiere bretear?
Y yo, claro, y ahí iba yo, empecé a trabajar. La primera semana que trabajé me dieron 20 pesos. Y ella, y mucha gente estaba enojada, pero ya eran los primeros 20 pesos de trabajo que tenía, 20 colones, y eran para ella. Recuerdo que mi mamá estaba enojada porque era muy poco, decía ella, porque a Macho le habían pagado 120 pesos. Era el otro que trabajaba conmigo, pero era un muchacho alto, jalaba más cosas, yo estaba ahí de colado. Alex, no sé si sentías como que hago, pero no es suficiente. Siempre, porque yo hacía eso, luego construí, trabajé y cogía café, cuidaba carros, y todo lo que yo hacía era para ayudar a la casa. Yo sabía que siempre nos faltaban cosas. La casa donde vivíamos era una casa que habíamos agarrado los lotes a la brava ahí. O sea, alguien nos había agarrado, eran como precaristas. Creo que mi papá, de alguna manera, y mi mamá lograron recoger una plata y comprar el lote y ahí construimos. Pero de precaristas también. Entonces siempre fue muy difícil todo y siempre había que buscar cómo ganarse algo extra. Y desde pequeñito siempre trabajaste, estuviste ahí aportando a la casa. Siempre. Se da la situación de que tu mamá se va a estos encuentros fortuitos y pasan 10 años. A los 10 años se vuelven a encontrar. Sí, a los 10 años, vamos a ver, es importante la parte de que, porque si esto lo están viendo mis hermanos, yo llegué a entender, o sea, esto es una realidad, fue lo que pasó, fue lo que sucedió, pero también mi mamá tenía todo el derecho de alguna manera de ser feliz a su manera. Yo entendí con el tiempo que ella lo que quería era darle una mejor vida a mis dos hermanos menores. Nosotros tuvo razón cuando me dijo en el balcón de la casa que yo ya estaba grande, yo podía salir adelante. Tenía 13 años, no estaba grande, pero bueno, yo ya trabajaba, yo cocinaba, yo lavaba, yo sí sabía hacer de todo, y ella consideró que yo estaba listo para quedarme solo, por lo que sea. 10 años después, Adri, después de muchas cosas que pasaron en ese lapso, en esos tiempos, y muchas cosas que ha bloqueado mi mente, pero llegó un momento que yo pasé una situación muy difícil personal, en la que yo lloraba todos los días. Yo iba a una iglesia, me metía y me sentaba 4 horas a llorar, 3 horas a llorar en la iglesia, pero era una cuestión, era como que traía cosas guardadas, pero también era una cuestión sentimental, personal, amorosa. Pero yo entendía que mi vida yo tenía que hacer un clic y tenía que hacer la paz con toda la gente que de alguna manera así sea gente que yo no les haya hecho nada y estaban enojados conmigo, yo necesitaba. Para mí, mi tranquilidad estaba supeditada a mi paz con la gente. Y yo empecé a pedirle perdón a fulanito. Carlitos, mira, madre, disculpame por esto. Madre, pero fui yo. Tranquilo, yo lo que quiero es que estemos bien. Y ya tenía tiempito de tener cierta comunicación con mi hermana. Y todos mis tíos y mucha gente buscaba que yo volviera a ver a mi mamá y la recibiera. Y que había una cuestión también de salud de ella y que ella quería verme y todo. Entonces ahí fue donde yo llegué y dije, llamé a mi mamá y le digo, tráigala. Yo tenía una escuela de baile en el centro de Heredia, una escuelita chiquitita ahí, y yo le dije a ella, le digo, tráigala, quiero verla, quiero hablar con ella. Y la llevó, el día que la llevó, no recuerdo tan claro, se llama Plaza Flores, por el Parque de Los Ángeles, el mismo parque donde mi mamá, a mi hermano y a mí nos preparó para el día de la primera comunión, a los 25 metros de ahí. Y llegó con anteojos oscuros y donde me vio se me lanzó a los brazos a llorar, lloraba. Ni ella decía nada, yo nada más le decía tranquila. Me la llevé para adentro porque estábamos en la acera y mi local quedaba así como al segundo o tercer local para que se calmara y hablamos. A partir de ese momento yo busqué, la iba a ver, veía a mis hermanos, trataba de ayudar, de estar cerca. Mi hermana estaba en una situación muy buena económicamente en ese tiempo igual, pero ya empezó una relación familiar. ¿Hiciste las paces? Hice las paces. En la relación, pues. Y no solo eso, lo que te digo, nunca le dije ¿por qué? ¿Nunca le reclamaste? Nunca. Ni ella te dio Ni explicaciones. me lo dijo, nunca se lo pregunté, nunca me lo dijo. Y la relación empieza como a aceitarse, no sé, eso estoy pensando, a aflojarse, Sí. Pero de nuevo pasa algo, Alex. Pasa algo con tu mamá. Pasa algo con los años en que ella y mis hermanos reclaman. Habían pasado muchos años, ¿verdad? Para eso, habían pasado muchos años. Mi relación con toda mi familia era muy buena, en este momento lo es. Y espero que siga siendo así, por el bien de todos, por el bien de mi papá, porque estemos bien, por ella, que estoy seguro que lo quisiera así. Pero pasan unos años y de repente
ellas ven la oportunidad, ella, mi hermano ven la oportunidad de comprar la casa que ellos sabían que mi mamá había abandonado, la casa donde ya vivía mi papá con su nueva familia, su esposa, su hijo, su actual esposa y su hijo. Junto a esa casa había un pequeño mini departamento que era mío, que mi papá me lo había cedido y yo lo estaba pagando al banco, y en la parte de atrás mi hermano tenía una casa. Entonces ellos por alguna razón logran inscribir la casa a nombre de ella en el, creo que fue el limbo, no me acuerdo cuál era en ese momento, y se adueñan de la casa y nos mandan a sacar, nos dicen que nos vamos a ir, que nos tenemos que ir. Los echan de ahí. Nos amenazan con echarnos. Nosotros nos enteramos y mi hermano mayor y yo nos vamos y hacemos una reunión en la casa de San Isidro, donde nos encontrábamos todos siempre y donde comíamos y tomábamos algo juntos y nos ya como familia, sin mi papá obviamente, con mi mamá y los 4 hijos. Y llegamos a esa reunión y en la conversación, en la conversación nos pedían un monto de dinero para poder a tu papá, a tu hermano y a vos. Sí, que le diéramos este monto. X monto. Sí. X monto, y que nos ponían la casa a nombre de nosotros, a nombre de mi papá. Y ese dinero no lo teníamos. A mí me estaba yendo bien, pero no para tener ese dinero, no podía. Me estaba yendo bien porque trabajaba en hotelería y estaba intentando hacer comedia y demás. De alguna manera yo les digo a ellos, porque ellos lo que querían era repartir ese monto en 3, que eran, como quien dice, nosotros nos quedamos con el terreno, casi todo, pero que ellos tuvieran una platita para repartirse entre los 3. Y yo le dije, digamos que les aumenté ese monto y le digo yo, hagamos algo, por favor, no saquen a mi familia, no saquen a mi papá, no hagan eso. Yo no podía creer lo que estaba pasando, sinceramente no lo podía creer. Esa era la casa que ella había abandonado y ahora estaba diciendo que era de ella. No solo diciendo, se adueñó de ella, ellos la reclamaron y la pusieron a nombre de ella con testigos falsos de ahí mismo del barrio que dijeron que era de ella y que ella vivía ahí cuando hacía 20 y pico de años no vivía. Y esos testigos ahí viven todavía en el barrio, ahí pasan y me saludan. Ay, Juan, qué bonito la tele. Ellos creen que no sé que fueron ellas. Pero yo igual, ya. Yo agarro. Fluir y dejar ir. Yo agarro y le digo, no hagan eso. Es más, voy a decir el monto, eran 2.100.000 pesos, imagínate, por una casa, para repartirse 700,000 cada uno. Y yo en esa reunión digo yo, no hagan eso, deme chance. Deme un año, en un año yo voy a ser un comediante exitoso. Y yo le voy a dar 1 millón a cada uno, no 700,000, le voy a dar 1 millón a cada uno, porque yo me voy a ganar 1 millón por fin de semana. Pero denme un año. Y dijeron que no. Tuvimos que hipotecar la casa y sacar la hipoteca y con ese préstamo hacer el traspaso de la casa en la misma oficina con el mismo abogado. Tome firme, y mi papá y nosotros dimos media vuelta y nos fuimos y ahí le pasamos la página. Por algunos años. Curiosamente, a los meses de haber dicho yo que iba a tener éxito, ¿lo tuviste? Logré, pues gané una competencia en televisión, pasé al Manicomio de la Risa y mi vida cambió mucho en ese momento, gracias a Dios. Y pues son cosas que suceden, no es la realidad. Uh-huh. A mí me cuesta a veces hablar del tema porque mi relación con mis hermanos es muy buena. Uh-huh. Y yo sé que ellos guardan. Rápidamente les digo esto, ellos guardan, sobre todo mis 2 hermanos que se fueron con ella, el amor por mi mamá es muy muy diferente al que yo amo al recuerdo de mi mamá. Ella me hizo un mejor hombre, un hombre fuerte, que sabía cocinar y que sabía defenderme y 1000 cosas más que me enseñó. Hubo cosas malas, pero también hubo cosas buenas. Pero sí, un día conversando con mi hermana, la 5ª hermana Silvia, en una mesa, mi papá, mi hermano menor, ella y yo, ella dijo algo tan real que nunca lo había escuchado y cuando traté de hablar de mi papá y de lo maravilloso y que teníamos que estar más cerca, ella llegó y me dijo, mi hermanito, entienda, y delante de mí, entienda que él es nuestro papá y lo queremos, pero no es el mismo papá, no ha sido el mismo papá para todos, por las circunstancias que sean. Uh-huh. Y en ese lapso, ¿quién era Alex? ¿Qué hacía Alex? ¿Estudiaba, no estudiaba, era constante? Contanos un poquito también de eso antes de volver al tema de tu mamá. Era un desastre. No era un desastre, pero yo
Yo quería complacer a mi papá porque, bueno, en el colegio yo me fue muy bien, gracias a Dios. Yo curiosamente, vieras que yo no gané ni un año del colegio. O sea, no gané ni un año completo. Yo todos los años tuve que presentar, pero mis exámenes eran muy buenos. Yo sacaba 90, 100, a mí me iba muy bien. Yo ponía atención un poquito en clase y yo llegaba a hacer el examen y me iba muy bien. ¿Ya vos sabías que tenías que ir a convocatoria? Yo sabía, pero entonces, digamos, si yo no estaba, yo faltaba a clases o a veces si me escapaba y todo. Pero había profesores que me tenían mucho cariño. Entonces yo recuerdo que yo llegaba a final de año y se iban a lo que llaman, ¿cómo se llama? Algo de profesores. Consejo de profesor, algo así, y me quedaban 5, me ayudaban en 2 y yo iba a presentar 3. Llegué a perder 7 materias y yo llegué en quinto año con mi papá a matricularme para repetir quinto, porque me quedé en 7. Y cuando llegué me dijeron, no, usted tiene que presentar. Y yo, no, me quedé en 7, decía yo. Me dicen, no, el consejo de profesores le dieron esta. Me dieron 4. Me dieron 4 materias y fui a presentar. Y me tocaba presentar 3 días después, ¿verdad? O sea, vaya a estudiar. ¿Y te graduaste? No, y me gradué, porque me tocó presentar 3 días después y el lunes bachillerato. Entonces tuve que poner papá y también pasaste bachillerato. Pasé bachillerato seguido, sí. No, o sea, no era un problema de inteligencia, porque eras muy inteligente. Gracias a Dios. Te voy a hacer una pregunta difícil. Con el tiempo eso se dañó, pero... Te voy a hacer una pregunta difícil, Alex. ¿Qué tanta falta te hizo tu mamá todos esos años? A ver. En los momentos que logro cosas que yo considero grandes, como ganar una competencia en comedia, o como estar en un escenario internacional, o en una entrevista en CNN, o aquí con ustedes, o cuando gané Dancing with the Stars, que mi mamá hubiera estado. Porque uno puede decir, te está viendo desde el cielo, sí, claro, pero me hubiera encantado que me viera ahí. A mí me hubiera encantado que mi mamá me viera triunfar, como me está viendo mi papá. Sí. Water Wipes son las toallitas más puras del mundo. 99.9% de agua y una gota de extracto de semilla de toronja. Además de cuidar la piel, cuidan el planeta. Alex dice que hay 3 cosas que en ese periodo sin mamá, digamos, y luchándola, 3 cosas que como que te salvaron, ¿verdad? Dios, cosas o Dios, el baile y los Boy Scouts. Sí. Contanos de los 3, Dios que ha estado presente. Siempre seguirá ahí. ¿Y el baile? Yo en quinto año, más o menos, entre cuarto y quinto año, tengo 2 amigas, Giselle y Maureen, que nos decíamos sopas. El apodo de nosotros 3 era sopa, pero no era por nada, era porque nos topábamos en todo lado de camino. Los 3 vivíamos en Jardines 2, pero no coincidíamos, y en alguna parte de camino al colegio nos encontramos. Era bastante lógico que pasara, íbamos para el mismo colegio, salíamos del mismo lugar, nos íbamos a encontrar. Sí. Pero de repente en la feria, el agricultor, en un mercado, en algo, nos encontrábamos los 3, entonces nos decíamos sopas, porque nos salíamos hasta en la sopa. En una fiesta, en un baile de ahí del colegio, yo no sé, una de ellas, creo que fue Giselle, me puso a bailar, me sacó a bailar, y era merengue. Y yo oigo el merengue y yo le digo, es que yo no sé bailar, yo nunca había bailado, según yo. Y ella me decía, pero es muy fácil, venga. Y donde ella me pone a bailar, yo empiezo a llevar el ritmo, empiezo a llevar el marchadito, el merengue, y de repente empiezo a hacerle vueltas. Y me decía, usted es un mentiroso, usted sabe bailar. Y así, yo no, te lo juro, es la primera vez. Y de verdad, yo creo que en fiestas de la familia, porque mi familia, mis tíos y todo el mundo son gente muy alegre, y mi papá baila muchísimo, y mi mamá bailaba lindísimo. Ellos eran felices bailando juntos también. Yo creo que posiblemente en algún, pero yo no me acordaba. En tu ADN estaba. No, estaba ahí. Sí. Y el ritmo, y el sabor que sigue teniendo ahí natural. Entonces yo recuerdo que yo bailé y me gustó tanto el baile. Yo creo que hay cosas en la vida que yo he probado una vez, y en la primera vez que lo probé digo yo, esto es lo mío, me quedo ahí. Y me pasó con la comedia exactamente igual, ahí tal vez se lo cuento. Pero con el baile fue eso, y luego ya bailar, concursos de baile, academia de baile, campeonatos nacionales, campeonatos internacionales, y ahí me dediqué al baile. Me dediqué 100% al baile. Sí. Y los Boy Scouts. Sí, los Boy Scouts. Los Boy Scouts yo creo que era por muchas razones, no solo por los Boy Scouts como tal,
sino por la gente que me llevó ahí y que un día eso me encontré un amigo que se llama Jorge, le decimos Pantera. Pantera vendía empanadas en la Universidad Nacional de Heredia. Yo iba con él a venderlas. Esas empanadas eran de la abuela de él. Esa señora era muy brava. Si esa señora faltaba algo de las empanadas o algo, le pegaba a él y me pegaba a mí, si podía, ¿no? En esa época. Y como era la Universidad Nacional, nos quedaba muy cerca, a nosotros nos daba hambre y teníamos que vender la mayor cantidad de empanadas que pudiéramos para ir alistarnos y jalar al colegio, a la escuela. En ese momento, porque fueron varios años, nosotros se nos ocurrió de gastar bolsas, porque las bolsas era lo único que no estaba contado. Apiábamos guayabas de la U, que había un montón de árboles de palos de guayaba, llenábamos las bolsitas, vendíamos bolsas de guayabas y con esa plata nos comíamos una empanada. Y si podíamos comprábamos otra empanada y ahí íbamos ajustando. Y a veces nos comíamos una empanada y decíamos, madre, no, nos falta una. Había que ir a pillar más guayaba para ajustar y vender. Entonces, esa época, Jorge un día de eso me lo encuentro y me habla de los Boy Scouts. Y empezamos a hablar del tema y digo, madre, sí. Si no hubiese sido porque nosotros nos encantó lo del escultismo y ir a los campamentos y ir a las reuniones los sábados y la familia que había ahí, Victoria y Rafa y ellos, la familia que me aceptaba en su casa por medio que la hija era compañera mía al colegio y me daban de comer a veces porque en mi casa a veces no había y me llamaban y yo tenía un pulso para llegar a la hora de almuerzo a las casas de la gente. Yo tenía una puntería increíble y ellos y yo creo que los Boy Scouts fueron de gran manera, las enseñanzas que ellos le dan a uno hicieron que yo no me metiera en cosas feas de la vida. Hicieron que no me metiera en cosas. Y gente que conocía con el tiempo, que siempre me aceptaron, me adoptaron, me recibieron en su casa. Hernán Zamora y su esposa. Él me vacila, es un amigo, muy amigo mío hace muchos años. Él me vacila porque dice que yo llegaba a la casa con una cebolla todos los días. Pero llegaba al almuerzo con la cebolla, ¿no? Para que no se diga que no llevaba nada. Para que no dijeran que no llevaba nada. Yo me robaba una cebolla de algún lado, no me acuerdo dónde, y llegaba con la cebolla para que me dieran comida. Alex, aquí en varios episodios, Adri y yo hemos aprendido el valor del perdón, el valor de que el pasado no tiene que determinar el presente, del peso del resentimiento. Hemos aprendido muchas cosas, pero quiero que vayamos, si nos permitís, al episodio donde recibís la noticia de que tu mamá falleció, porque después de lo de la casa, de que ella no aceptó el trato, dejas de hablarle, hay una separación nuevamente. Hay de nuevo una ruptura y años después, contanos por favor eso. Yo me doy cuenta que la salud de mi mamá estaba deteriorada. Yo no tenía gran información, pero sí sabía que ella. Un día estaba, yo recuerdo, con la mamá de mi hija, con Alexandra, de mi hija mayor, en el hospital por una situación ahí, ya la vieron y ya nos íbamos a ir. Cuando nos íbamos a ir, llegó una ambulancia a emergencias y traían a mi mamá, que estaba mal. Y yo para ese momento no tenía ninguna relación, no me podía. Yo sentía que si yo de alguna manera me acercaba podía pasar una mala escena o algo. Entonces yo di media vuelta, igual me fui. Luego traté de informarme qué había pasado, pero así sí habíamos roto completamente. Pero fue un impacto, vos claro. Ahí, y que justamente la vida que se que topara en ese momento. Ya imagínate cuántas personas, cuántos días a los de llegar a emergencia a las dos mismas. Es una, no sé, ¿cómo dicen? Es Dios, no puede ser una diosidad tiene que ser. Yo estoy en el manicomio al aire. ¿En la emisora? Un día X. No había pasado que me habían dicho, mira, tu mamá está así, o mira eso. No, un día cualquiera había pasado. Yo creo que yo ya antes en mi mente estaba el hecho de que yo decía, yo sé que un día me van a llamar y me van a decir que mi mamá murió. Algo en mí decía que eso iba a pasar. Y yo estoy al aire en el manicomio y yo recibo una llamada de mi hermano mayor de Marvin, donde yo veo la llamada, yo sabía que era eso. Yo lo sabía, yo no tenía la más mínima duda. Tal vez, vamos a ver, para no jugar de místicos o qué, tal vez era porque Marvin y yo no nos llamábamos tanto. Tenemos una gran relación, lo adoro con mi alma. Ha sido alguien que recientemente, en los últimos años, ha pasado cosas muy, muy difíciles que no se le desean a nadie. Entre eso, el fallecimiento de su hijo, de mi sobrino, en un accidente de moto. Pero él y yo no nos llamábamos. Él y yo no nos llamábamos mucho.
y tal vez sea eso. En el momento que yo veo la llamada, yo sé que es eso. Yo nada más hago así y vuelvo a ver a Carlos Álvarez. Uh-huh. Carlitos, yo no sé si lo sintió o qué, porque me volvió a ver con una cara como diciendo... Algo pasa, sí. Y yo me corro a un lado, él me hace así que conteste, yo me corro a un lado, contesto el teléfono y mi hermano está llorando y mi hermano me dice que mi mamá que murió, que la encontraron, se acostó a dormir y la encontró mi hermano menor. Mi hermano menor la encontró en la madrugada y trató de despertarla y ya no despertó. Le cobijó los pies porque ella le encontraba siempre los pies fríos, entonces se los encontró. Entonces mi hermano trabaja con la Cruz Roja, mi hermano menor. Entonces llegó y le puso la cobija y luego se dio cuenta que no tenía signos vitales, que había fallecido. Mi hermano menor la encontró muerta. Mi hermano me llama, me cuenta eso, yo rompo a llorar ahí en la cabina. Le digo corto la llamada, Carlos me vuelve a ver y Carlos dice, estaba en un tema X y dice, vamos a hacer algo, viéndome así, ido, sin cortar, me vuelve a ver así y sin volver a ver a nadie más me decía, dice al aire, vamos a hacer algo, mira, vamos a un corte y ya regresamos, vamos a parar un momentito el tema, ya vamos a un corte y ya regresamos, y mandó un corte, obligado. Sí, claro. Y me dijo, y ya le dije qué pasó, me dijo que me fuera, y yo le dije que quería terminar el programa, y me quedé hasta el final, y ahí lo anunció y lo comentó. Solicita hoy mismo tu crédito con excelentes opciones de financiamiento y tasas competitivas, abiertos al sector privado y público. Qué pregunta más difícil también, y perdón por hacer preguntas tan difíciles, pero es ¿cómo has canalizado todo esto? Tu mamá muere. ¿Cómo sacas algo positivo a todo esto que te ha pasado? Porque ahora vos nos estás contando tu historia y también estás inspirando a muchas personas a saber que la vida es dura, pero uno tiene que salir adelante. ¿Cómo canalizaste eso para transformarlo en algo positivo? Alex. Ay, va a ser más dura la respuesta. ¿Ok? Porque voy a hablar de algo, posiblemente nunca lo he hablado así, tan claro, en la vida. El perdón, o sea, pedir perdón es un acto de humildad increíble, pero yo creo que lleva, no sé qué tanto, si igual fuerza o mérito el perdonar, no el pedir perdón, sino el perdonar como tal. Yo con los años me di cuenta, cuando me decían, usted perdonó a su mamá, usted tiene que perdonar a su mamá, usted debe perdonar un sacerdote, un pastor, me decían, usted tiene que perdonar a su mamá. Y yo con los años me di cuenta que yo no tenía que perdonar a mi mamá, no, o sea, no tenía nada que perdonarle. Sí, hizo cosas, y lo segundo que pasó fue muy fuerte y demás, pero vamos a volvernos a cuando ella se fue. Yo lo que tenía era que entender a mi mamá. Y yo muchas veces llegué a decir que ella desde el cielo sepa que yo la entendí, que ojalá que el día que ella falleció ella supiera que yo entendí por qué se fue, que yo entendí que ella quería ser feliz o más feliz, o que posiblemente toda su vida había estado con mi papá, lo quería, yo sé que ella quería a mi papá, pero tal vez ella quería una vida diferente y quería vivirla y no quedarse sin vivirla. Y la vida de cada uno de nosotros, sin pasarle por encima a los demás, la vida de uno es lo más importante. Tienes que vivirla, tienes que entenderla, ser feliz para poder hacer feliz a otros. Yo lo entendí así, puedo estar equivocado, pero es mi filosofía. Hace unos años yo estaba en una situación muy difícil en mi casa con mi esposa y la culpa la tenía yo era el responsable de esa situación difícil. Y llegué, sí, estoy así como... Y llegué a tener una segunda persona, una pareja, por fuera de mi matrimonio. Llegué prácticamente a vivir con esa persona. Se tenía una vida con una persona, una segunda vida casi. Estaba siendo infeliz
a esa otra persona, a mi esposa, a mí, a la gente que se enteraba. Pero yo estaba living la vida loca, yo estaba feliz. Yo estaba disfrutando, según yo me estaban haciendo muy, muy feliz y posiblemente sí me estaban haciendo muy feliz. Y yo decía, esto es lo que yo quiero. Yo llegué a alistar mis bolsas, mis maletas, yo llegué a ponerlas en un carro. Mi esposa me las puso en un carro y me dijo, tiene que irse. Yo me fui, sufrí muchísimo cuando ella me dijo que me fuera. Ella tenía toda la razón. Uno dice que uno no debería arrepentirse de nada en la vida. Yo me arrepiento, no de lo que hice, me arrepiento de haber hecho llorar a mi esposa en algún momento, porque es el ser más maravilloso del mundo. Pero cuando yo me vi que yo necesitaba ser feliz y que eso es lo que me hacía feliz y no como muchas personas que se han divorciado y que han decidido esto es lo que tengo que hacer por mi felicidad cuando yo me vi así y me vi a un punto muy muy cercano de irme, yo entendí a mi mamá. Ahí yo dije, uno tiene que ser feliz, uno tiene que hacer las cosas que uno le hacen feliz. Si en una pareja las cosas no se dan y tenés que hablar, conversar y decir, mira, no, hay gente que se pelea y que pueden pasar un montón de cosas más serias y demás, pero en mi caso no había una pelea grande, no había te voy a demandar, te voy a poner pensión, te voy a dar un divorcio, te quito eso, no había nada de eso. Había mi esposa y yo conversando, entendiendo que eso no podía pasar, parecía que eso no iba a funcionar y yo me iba. Hasta aquí. Entonces vamos a ver, volviendo a mi mamá, eso me hizo en algún momento, y las situaciones que estaba viviendo yo me hicieron pensar, entender que mi mamá quería ser feliz y que ella se fue. Sí, hizo un, no quiero decir una mala palabra, pero es un desmadre, y mucha gente salió golpeada hasta la fecha, pero ella se fue a ser feliz. Ella se fue. No logró, tristemente, tal vez de alguna manera lo logró, pero no en su totalidad. Y eso sí me entristece. Pero una persona que hizo 2, 3 cosas y acomodó todo donde tenía que estar, y fue mi esposa. Fue Rebeca. Lo primero que ella hizo fue un día, me paró en un carro, me volvió a ver y me dijo, yo sé que está pasando esto, yo sé que está pasando esto. Fue poco antes de que pasara todo lo que le estoy diciendo, fue cuando me encaró y me dijo. Y yo, ese niéguelo, no era yo, no fui yo, no, se parecía, yo no estaba ahí, yo negándolo todo. Y pan, me enseña fotos, me enseña videos, me enseña mensajes, me enseña todo, o sea, yo no había manera de negar la situación. Y ella llegó y me dijo, vea, si usted lo acepta, tiene que aceptarlo, viéndome a la cara. Si usted lo acepta, la deja en este momento, y lo acepta y la deja en ese momento, yo lo perdono y continuamos. Yo lo hice. Y empezamos unos cursos para ayuda a parejas. Y ese fue el punto más importante de nuestra relación. Empezamos en esos cursos, en una conversación con... se me olvida el nombre de este señor. Nos hacen una reunión el tercer día de las parejas, éramos no sé cuántas parejas, y él nos dice, mira, ustedes van a renovar sus votos hoy. Quiero que cada uno le diga a su pareja qué es lo que le promete, nuevamente como cuando lo prometieron. Ay, Liz, Adri, vea, llegamos y ya cuando el momento llegó, agárrense de las manos, cada quien vuelve a ver a su pareja, la música de fondo, todo romántico, y dicen, el hombre, usted va primero, dígale a su esposa lo que le promete. Y voy yo, prometo amarte, prometo quererte, prometo respetarte, prometo serte fiel. La misma palabrería que había prometido el día que me casé y que no había cumplido en muchos casos. Mientras yo le decía todas esas cosas a ella lloraba nada más y me veía. Nada más. Y cuando dijo el Señor, ahora usted la mujer, dígale sus votos a su esposo. Ella llorando, lo único que me dijo fue, prometo perdonarte siempre. Te desarmó ahí. Nunca en la vida me sentí más mierda que ese momento.
sentí que era lo más bajo del mundo, sentí que yo era lo peor del mundo y me rompí y dije, tengo que cambiar, viera lo que me cuesta. Sí. Mira lo que me cuesta. Pero ve que la Y lo vida... has logrado. Sí, claro. Y ve que la vida te puso la persona correcta. Te puso la persona correcta. Y ella sabe que tal vez no sos la persona perfecta, pero sos la persona que ella quiere para su vida. Alex. Muchas gracias, Alex. Tenemos que continuar. Sí, terminando este episodio, pero yo escuchándote también pienso que cuando hagamos las cosas sepamos que hay facturas que se cobran el resto de la vida, que a veces no hay que ser tan... Sé que estás defendiendo a tu mamá, pero hay que pensar las cosas. ¿A quién estoy hiriendo si hago esto? Si digo esto, si dejo de hacer esto otro. Hay consecuencias, hay corazones que podemos romper, ¿verdad? Y yo te quiero decir, de mi parte también, que esta persona que hace reír tanto a la gente, que cada vez que uno lo ve, lo contagia de alegría, de motivación, de inspiración. Alex, sos una persona bendecida por Dios y Dios manda pruebas que nos hacen más fuertes. Y aunque hay circunstancias que han sido difíciles, hoy por hoy estás aquí defendiendo tu matrimonio, aunque no es fácil, porque crees que es lo correcto, ¿verdad? Aunque en algún momento tal vez creíste que no estabas haciendo lo correcto. Así que, a ver, detrás de estas lágrimas tiene que haber también esa motivación y esa alegría de que sos una gran persona y que sos una persona bendecida por Dios. Gracias. Y sí, y sobre todo porque yo creo, y le he dicho a alguna gente, ya que estamos terminando, pues que nos han, a veces uno habla, pasó lo que pasó con mi mamá, yo le he dicho a la gente, uno cuando hay alguien que tiene malas intenciones hacia uno, no importa si es tu familiar, quién es, hay que alejarse de esa persona. Fue lo que hice, tomé esa decisión. Y en el caso de mi esposa, y esto es un trabajo de todos los días, y vamos a seguir trabajando en eso. Así es. Sí, que viva el amor verdadero, que viva el compromiso, la entrega. Nada de eso es sencillo, pero sí se puede lograr. El que diga que es fácil, miente. Miente. O que todas las parejas son perfectas. No, miente. Pero gracias por estar aquí y contarnos tu historia. Sí, por haber abierto gracias a ustedes el por la corazón. invitación. Bueno, Alexito, muchas gracias. Nos vamos. Gracias a todos. Escúchenlo y compártanlo. Chao. Contanos tu historia con Adri y Liz fue presentado por Cope Caja. Cope Caja, abiertos al sector privado y público.